Teniendo quórum, estando en horario, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 23 de abril de 2025. Comunicaciones oficiales. Punto número 2, nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración respecto del Día Internacional contra el Bullying de la Justicia Penal. Nota del concejal Raúl Fernández, proyecto de declaración de interés, aniversario de la Biblioteca Las Puertas. Peticiones particulares. Nota del señor Sergio Raúl Pecherqui, eleva proyecto solidario. Nota de vecinos, solicitan se dicte instrumento que no autorice la realización de las denominadas joda pre o joda promos. Sí, pasa a la comisión que hay legislación al respecto, por eso habría que compatibilizar lo que ellos están pidiendo con la legislación vigente. Sí, mucho. Nota de trisomía 21. ¿A qué comisión va? ¿Asuntos? Legislación, sí, eso. Permiso, y es todo un tema para debatirlo y tratarlo en comisión, me parece, porque Por eso comisión. hay varias cuestiones, digamos, se va ahí y los chicos empiezan a ir a otros pueblos, a otras ciudades, digamos, por eso habría que juntar, digamos, la mayor cantidad de referentes, digamos, con temas de seguridad, en fin, para tratar el tema, porque por ahí le saca una cosa y termina siendo más perniciosa que lo que ya tenían, digamos. Sí. Entonces es un tema de debate y muy buen análisis para tratar de llegar a una conclusión, digamos, que nos beneficia a todos los ciudadanos acá en Vidal. Sí. No, primero que para mí coincido en parte con lo que dice el concejal Pacheco, porque estamos hablando de jóvenes de 16 años que están habilitados para ciertas responsabilidades, tienen ciertos derechos y ciertos deberes. A mí me parece que con educación, un control más estricto y con sanciones a quienes organizan este tipo de eventos, me parece que se podría seguir habilitando. El problema es ese, el problema es que falta un control estricto de este tipo de fiestas, y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no es cierto? Pero me parece que coartar la libertad de los jóvenes en este espíritu que tenemos de democracia, me parece que no es la forma de educar prohibiendo. Solamente se puede educar haciendo los controles, haciendo educación, por supuesto, y viendo de esa manera para que continúen este tipo de eventos. Sí, es una problemática compleja que tienen muchos actores en este tema, así que estaría bueno que se pueda tratar en comisión e invitar a todos los que puedan aportar al respecto, porque es un tema Complejo. sí, ¿no? De todas maneras, por eso hay mucha legislación, hay legislación provincial, hay legislación local, también hay que compatibilizar y bueno, y también los distintos organismos de control, porque convengamos, hay organismos de control municipales, pero también hay organismos de controles provinciales y entonces, bueno, hay que conjugar y poner reglas claras en este sentido cuando se hacen este tipo de eventos, me parece. Nota de trisomía 21. Solicita colaboración para cubrir gastos de vigilancia. Sí, esto habla, yo tuve contacto con alguno de la comisión, nuevamente, no es la primera vez, o sea, se inauguró hace poquito, y nuevamente otra vez hecho hechos de vandalismo, intentaron ingresar, forzar parte de las puertas para ingresar ahí a los lugares, el tema de la iluminación, se puso algunos focos los rompen, bueno, hay toda una situación también muy particular ahí en la zona y entonces ellos están pidiendo a ver cómo resolver o cuál será la mejor manera de resolver el tema, si es poniendo sereno, poniendo cámara, poniendo más luces, bueno, y encima están un poco sola la construcción de ellos, es decir, no hay por el momento construcciones al lado, entonces es un poco donde permanentemente están atacando. Así que eso es lo que ellos están pidiendo, así que habría que, no sé, remitirlo al Ejecutivo para ver que después, sobre todo, ellos están pidiendo... Es una zona oscura porque los tengo de vecinos, hasta la iglesia nosotros pusimos iluminación solar. Exacto, eso me comentaron, que la iglesia había puesto algo. Toda iluminación solar porque te rompen lo otro, te roban los cables, entonces pusimos solar. Nos sale barato, pero así igual te lo siguen rompiendo. Podría ser una solución.
O alguna cámara también. Sí, cámara, batería y más iluminación en las calles. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tablas, nota del presidente del Consejo, proyecto de declaración de la Día Internacional contra el Bullying y la acoso escolar. Nota del concejal Raúl Fernández, declaración de interés, aniversario de la Biblioteca Almafor. Nota del señor Sergio Pecherki, el proyecto. Tomar conocimiento y remitir al Ejecutivo, está pidiendo un apoyo económico. Y nota de trisomía, lo mismo, tomar conocimiento de remitir. Antes de finalizar la sesión, quiero darle uso a la palabra. Hay unos vecinos que tienen unas peticiones que querían transmitir al Consejo. Acá hay unos vecinos en la calle Tucumán y también del camping Fútbol Club, ¿no? Bueno. Acá hicimos mal la nota porque era para presentarla al intendente y tenemos que hacer una para ustedes. Sí, si la querés. pero comentarle al Consejo cuál es la petición que ustedes traen en este momento. Bueno, como están, buenos días. Como están viniendo con el asfalto por la salita y llega hasta la España. Y ahí nos quedan colgadas 2 cuadras para unir con el asfalto de la 1 de mayo. Y la otra arteria que es súper importante, pero súper importante, porque es toda la descarga de la comisaría primera por la Echeverría para aquel lado, hacia el lado de la cárcel. Entonces son 4 cuadras para que cierren el circuito. Ahora ahí tenemos un depósito de mayorista, tenemos un corralón, enfrente se están haciendo salones comerciales. Y es una calle que no sé lo que tiene, es como la Avenida Libertadores, tránsito, tránsito y tránsito. Cada uno conocemos el barrio y cómo se mueve. Y son 2 cuadras que prácticamente invocan unir con la 1 de mayo, que es la que sale a la alcaldía, que se va también hasta la escuela hermana, que tenemos jardín de infante también de la escuela hermana, que está a una cuadra. Estamos prácticamente a 5 cuadras de la 25 de mayo y no tenemos asfalto. Concretamente es la ampliación de 2 cuadras más. Claro, no, pero al hacer esas 2 dejas colgadas también estas 2 por atrás de Cuba, que es una descarga, es impresionante, porque la única descarga que tiene para el este, para el sentido aquel, porque las otras son todos ingresos. Aparte de congestionar la España, porque la España la agarran como... Muy cargada la España también. Como el circuito la agarran, porque vos la escuchás los sábados, los domingos, el ruido a motos. Ayer casualmente estaban el camión bajando el hormigón y hubo un accidente. Estaban 2 inspectores ahí y vienen 2 motos de golpe frente igual. ¿Entendés? Entonces, si vos decís, bueno, descargamos por lo menos decir la Tucumán con la 1 de mayo que vaya por la 1 de mayo para que haya un descargue, entonces aflojaría un poquito el tránsito también de la... Aparte es demasiado, ahí se transita mucho, no sé qué tiene ese sector, que van de acá o vienen de otro lado, pero es todo ahí, bueno. Y ahora creció eso comercialmente, creció muchísimo. Bueno, nosotros vamos a sacar una copia y que va a la comisión que están tratando todos los temas a fondo. ¿Te parece, señor Recado? Sí, entre, ya yo hablé con los vecinos. Bueno, ahí vamos a sacar una copia, ¿puede ser? Sí. Sí, exacto. ¿Llevaste a mesa entrada, Gutiérrez? No, todavía no. Ah, bueno, porque ese no me está expediente que yo te Sí. Y los señores del camping, acércate. Bueno, más que nada nosotros estamos trabajando hace 3 años con los chicos infantiles, juveniles, femeninos. Hoy en día tenemos primera división y sub-20. Estamos participando en la Liga de Fútbol. Y hoy en día podemos tener nuestro terreno en comodato. Consiguieron un terreno. Conseguimos un terreno y estamos solicitando iluminación.
Iluminación porque es un lugar oscuro, es en la Chaqueña, por calle Sarpeña. Eso es más que iluminación, y si podíamos hacer un cerramiento porque hay pozos que es peligro para los chicos ahí. Si podemos conseguir eso también. El sector de la esquina de la hizo de Sarpeña y 100 metros Soloría más. de Trabajo. 100 metros. Muy mal. ¿Soloría de Trabajo? No, la canchita está más. Soberanía del Trabajo, entonces debería ser. Sí, Avenida del Trabajo y Sarpeña. Bueno, ¿Cuántos chicos son? ¿Cuántos están en el conjunto con ustedes trabajando? 150, tenemos las 3 categorías infantiles, 3 categorías juveniles, tenemos 2 categorías juveniles femeninos y tenemos primera división y sub-20. 150 más o menos. Bueno, hicieron una nota para que le demos la entrada, si no la hacemos. Sí, sí, no, hicieron que vaya, también que entre y... sí, pedirle el teléfono, Cornelita, por favor, y a ver, le paso el nombre. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no habiendo más, nadie quiere hacer algún planteo. Estamos por finalizar la sesión de las peticiones locales. Tengo 3 muy buenos días. Teniendo quórum, Estamos con el doctor Raúl Fernández, la finalización de la sesión. Bueno, nos va a comentar todos la agenda que hubo en estos días y también nos quiere dejar un saludo, por lo menos a los trabajadores, para el 1 de mayo. Bueno, le saludamos y le invitamos a que nos cuente sobre la cuestión, digamos, que tiene que ver con la sesión de este 30 de abril aquí en el Consejo Municipal. Buenos días, doctor. Buenos días, Luigi, buenos días a tu audiencia, gracias por el espacio. La realidad que un día poco frío, pero la realidad hubo pocos temas para tratar en el Consejo. El tema del bullying internacional, como así también la temática de un proyecto de mi autoría, porque vos sabés que cumple 65 años la Biblioteca Almafuerte, una biblioteca que fue justamente uno de los actores principales en la formación de la misma, y en el apoyo de la misma fue un socio del Club de Leones hace 65 años. Y gracias a eso hoy la biblioteca está de pie en ese lugar. Por eso quiero resaltar ese tipo de cosas, porque es necesario que se conozcan los orígenes de algunas instituciones de la ciudad de Villa Ángela sobre todo. Con respecto a los demás temas de la sesión, bueno, contanos de qué se trató. Hay vecinos, por ejemplo, se acercaron porque quieren ampliación del asfalto que tiene la salita Abel Otaño en este momento sobre calle Tucumán y de Tucumán desde España hacia 1 de mayo y desde de Tucumán hacia la calle Echeverría. Están pidiendo los vecinos, estaban acá presentes, la cual comparto el pedido porque es necesario que pidamos más cuadras, pero sabemos que hay 4.000 cuadras sin asfaltar en la ciudad de Villa Ángela. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, el intendente fue claro en su comunicado días pasados en la que planteó de que por el momento se están haciendo con recursos propios los asfaltos con la plata que hay y que si se quieren ampliar y algún vecino quiere colaborar para que se haga frente a su domicilio, que pueden hacerlo porque hay convenio que se hizo ya anteriormente para ese fin. Estoy de acuerdo con ello, con el pedido que hacen, y ojalá pueda ser incorporado el día de mañana la posibilidad de asfaltarse también su sector. Con respecto también a la cuestión de, se aprobó una norma o se amplió respecto al tema del funcionamiento de fiesta y cuestiones que tienen que ver con la vida nocturna. Mira, hay ordenanzas hechas, inclusive por mi autoría, en años anteriores, referido al manejo de la temática de todo lo que sean eventos privados, como así también lo que sean eventos en sí. Ya está toda la ordenanza, hay que aplicarla. En una cuestión es tanto provincial como local para que de esta manera se tengamos en pie todo esto, porque no es prohibir nomás, no es prohibir porque vos sabés que nuestros adolescentes y adultos menores, adultos necesitan ir a algún lugar a divertirse. Y por lo tanto, si cerramos las puertas desde Villa Ángela, suben a su vehículo y terminan accidentados en la ruta. Por lo tanto, tenemos que evitar ese tipo de cosas, que el evento debe ocurrir, pero con todas las condiciones garantizadas, tanto a nivel local como provincial.
bueno, también se trataron otros temas de los cuales nos puede reflejar. Bueno, se ha visto también que han pedido vecinos que la ayuda de la iluminación, por ejemplo, en el tema de fútbol, porque hay una canchita que le han cedido el espacio y ese espacio en este momento necesita iluminación. Quiere que la municipalidad le acompañe en todo eso, como así también Trisomía 21 está pidiendo en este momento un apoyo para que de esta manera se solucione la temática de controlar un poquito mejor el espacio que tienen ellos asignado y en la cual han inaugurado hace poco, la cual los felicito a cada uno de ellos por el gran esfuerzo que han hecho para inaugurar, pero necesitan en este momento una ayuda especial como tener un sereno. Por eso pasamos al Ejecutivo nosotros para que de esta manera a ver si hay posibilidades de designarle a una persona, ya que sabemos que todos esos espacios por ahí son vandalizados, en los distintos lugares, porque no es poco a veces todo lo mucho que haces para que esté de pie todas esas instituciones. Con respecto a los otros proyectos que están en comisión, también había algunas cuadras de asfalto y el famoso edificio universitario, ¿en qué estado quedó? Mirá, eso está durmiendo plácidamente en la comisión de Asuntos y Legislación, como así también está durmiendo en la comisión de Hacienda y Presupuesto. Los pedidos son lo cual quiere analizar a ver qué otra cosa más le agregan y le piden, pero el intendente fue claro. El intendente fue claro en todo el pedido que hizo. Con la plata que hay se puede hacer esa cuadra de asfalto. Más adelante, si surge más dinero, puede hacerse otra cuadra de asfalto. Como los pedidos de los vecinos, como hicieron ahora inclusive, si tienen dinero para acompañarle a que se hagan frente a su domicilio, el asfalto, está previsto, se puede hacer un convenio. Por lo tanto, por ahora el intendente nos dijo que la única plata que hay disponible es la que presupuestó para que se hagan los asfaltos que se deben hacer cuando se termine esta etapa que inició frente a la Velotaño. ¿Qué hay del edificio universitario por respecto a las solicitudes por el tema del terreno, que decían que no era, podían ser problemáticos porque eran terreno del ex ferrocarril y era una de las cuestiones que imponían en el tema de la comisión? El tema está en comisión todavía, no se avanzó en nada, sigue durmiendo plácidamente porque los concejales que manejan las comisiones están en campaña política para el gobierno provincial y por lo tanto se olvidaron de que Villa Ángela existe en estos días y por lo tanto ese tipo de cosas es lo que hace mal a la democracia. Porque vos, no podés dejar de comer hoy porque vos mañana tenés que irte a un baile, ¿viste? Bueno, acá pasa lo mismo, acá en este momento los concejales oficialistas al gobernador de la provincia están durmiendo los expedientes en comisión, cosa que le hacen un flaco favor a la ciudad de Villa Ángela. La ciudad de Villa Ángela no está en campaña en este momento porque necesita, digamos, tener las cosas como corresponde. Y entre esos edificio escolar que tanto hace falta para realizar muchas actividades. Lo cierto es que ya está en el presupuesto, la plata está en el presupuesto y yo creo que pronto va a salir ese tipo de construcción. El inicio de la construcción porque es un inicio en el cual tiene muchas cosas para realizar en ese lugar porque es un edificio importante y que es para los vecinos de Villa Ángela exclusivamente. Y te quería hacer solo un comentario cortito. Nunca se dio de baja a la UNCAUS ninguna de las carreras que se están haciendo en Villa Ángela. Nunca se dio de baja. Sí, hay un comentario, digamos, que está hecho de una manera fuera de contexto, a mi entender, que estuvo ayer en las redes sociales, pero la UNCAO no se dio de baja nunca, y las carreras se están haciendo. Ahora, ¿qué se están haciendo? Bueno, ¿por qué tienen que hacer convenio por algo que no tiene alumnos? ¿Estas carreras se darían igual que otras carreras públicas en el nuevo edificio? Por supuesto, porque si vos necesitas espacio para ese fin. Bueno, y ahora para cerrar te dejamos que les dé un saludo a todos los trabajadores por mañana, el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Bueno, mañana es un día especial para todos los que realizamos algún trabajo como seres humanos que somos. Por lo tanto, les mando un cálido abrazo a cada uno de ellos por el gran esfuerzo que realizan y así todo nos alcanza para llevar el pan a su casa. Muchísimas gracias, Raúl, y buen fin de semana. Gracias a ustedes.